Esta noche con nosotros en Personalmente, Joaquín Ricardo. Joaquín, placer que no haya visitado esta noche. Un honor para mí, a su disposición. Joaquín, nosotros hoy nos sentimos muy a gusto que usted haya dedicado ese tiempecito para dedicarnos a nosotros aquí en Personalmente. De verdad que nos sentimos muy agradecidos. Estamos a su orden. En otra oportunidad usted tuvo la gentileza de traerme también a su programa. Aquí estoy de vuelta. Como buen discípulo del doctor Balaguer, vuelvo y vuelvo. Aquí estoy. Joaquín, todo este tiempo que uno cree que usted no está en política, pero usted se queda en su casa leyendo, escribiendo, viendo el acontecer del quehacer del dominicano, pero nunca deja de estar el dominicano en política y en pelota. ¿Cómo usted se la pasa en todos estos, se la ha pasado en todos estos años y más después de la muerte del doctor Joaquín Balaguer? Bueno, siempre estuve ligado al Partido Reformista. Primero siguiendo a un proyecto de nación que lo encarnaba una persona. Tal vez el estadista más completo que ha tenido la República en la segunda mitad del siglo XX, o que tuvo la República, ¿verdad? Una vez muerto el doctor Balaguer, una vez fallecido el doctor Balaguer, seguimos en el partido hasta que en el año 2016, ya razones de peso ante decisiones que iban en contra de la coherencia, de la sindéresis que debemos exhibir los dirigentes políticos, y ante decisiones también que contravenían decisiones unilaterales que no se correspondían con acuerdos anteriores, pues nosotros decidimos entonces salir de la actividad partidaria per se, pero siempre nos mantenemos activos porque abrazamos una causa. Esa causa nos enseñó que siempre se ponía la patria primero, por encima de los intereses grupales o de las ambiciones personales. Y hemos tratado humildemente de servirle, de alguna manera de devolverle en servicio a la República, a la patria, todo el apoyo que le brindó el país al doctor Balaguer en sus diferentes administraciones. Y de esa manera, pues siempre estamos pendientes y estaremos siempre detrás de las causas que entendemos que representan los mejores intereses para la República, que fue lo que nos enseñó el doctor Balaguer, sin importar las banderías políticas. Cuando de la patria se trata, lo primero es el bienestar de ella, y repito, no los intereses grupales o las ambiciones personales. Es decir, que siempre estamos presentes, nos mantenemos y ahora estamos al frente de la Fundación Joaquín Balaguer por razones de salud. El señor Rafael Billondino tuvo que tomar una licencia, en cierto modo indefinida, y estamos al frente de la Fundación tratando de hacer lo que nos corresponde. Y desde el punto de vista partidario, o político, perdón, le repito, siempre estaremos detrás de lo que entendemos que es lo que mejor le conviene al país, lo que mejor le conviene a los intereses de la República, lo que mejor le conviene a los intereses de los dominicanos. ¿Qué le parece el comportamiento de su ex partido, el Partido Reformista Social Cristiano? ¿Cómo usted lo visualiza ahora y haciendo la comparación de esos tiempos atrás del Partido Reformista?
Mire, a mí no me corresponde emitir juicios que puedan resultar adversos, pero el doctor Balaguer nos enseñó que había un proyecto de nación y nos enseñó una forma, un estilo, no solo de gobierno, sino también de hacer oposición. Se hacía siempre, repito, lo que más le conviniese a los intereses del país. Lamentablemente las actuaciones últimas del partido no van de acuerdo con lo que yo entiendo que debe ser el proceder de una organización política que piense en el bienestar del país, en el bienestar de la nación dominicana y en el bienestar de sus afiliados, militantes y simpatizantes. Hay profundas diferencias entre el accionar de la dirección del partido y los que en un momento dado decidimos salir porque no nos sentíamos ya cómodos, entendíamos que el partido estaba trillando un camino que no era el camino correcto, ni que obedecía de manera alguna con los lineamientos fundamentales, programáticos, que nos había enseñado el doctor Balaguer. Yo creo que más de ahí no debo decir, porque tampoco a mí me luce. Durante mucho tiempo fui secretario general, fui, soy, seré y moriré siendo siempre un seguidor del doctor Balaguer. Okay. Y en ese sentido creo que es lo más que yo puedo decir. El presidente de la República, Danilo Medina, ha seguido mucho los pasos del expresidente Joaquín Balaguer con respecto a la construcción. Esas visitas sorpresa se recuerdan mucho a Balaguer cuando le interesaba mucho el campo, el doctor Joaquín Balaguer, y se dedicaba mucho a las provincias, el interior del país. ¿Usted ve una semejanza, un parecido a ese comportamiento de gobierno al de Balaguer? Vamos a hacerlo más completo. Mire, en 1966, el doctor Balaguer recibe un país física y moralmente en ruinas. Habíamos salido de una guerra civil, una guerra fratricida con más de 2.000 muertos, 3.000 muertos, que produjo hondas heridas al tejido social dominicano. El doctor Balaguer inicia un gobierno orientado fundamentalmente a sanear la economía nacional. Tomó medidas fundamentales que sirvieron para poner las bases estructurales del actual modelo de desarrollo y el actual modelo económico de la República Dominicana. Ese modelo consistía fundamentalmente en sus inicios en medidas de austeridad, en el fomento de las leyes de incentivo industrial, en el fomento de la explotación del campo, en el sentido de que el aparato productivo nacional se pusiese a producir. También tomó medidas como la sustitución de las importaciones, las leyes de zonas francas. Esas medidas produjeron un crecimiento sostenido de la economía nacional. Entre 1968 y 1978 la economía dominicana creció a un ritmo promedio. En esos 10 años. De alrededor, con las cifras del Banco Central, un promedio de alrededor de 6.7%. Posteriormente, el doctor Balaguer continuó en sus gobiernos desarrollando ya otras áreas, otros potenciales, como era, por ejemplo, el turismo, que aunque se inició en las primeras 3 administraciones, posteriormente el doctor Balaguer pudo darle mayor continuidad. Y eso fue acompañado de un vasto plan de obras de infraestructura. Ese modelo económico, el Partido de la Liberación Dominicana
producto, en cierto modo, del acuerdo sostenido al amparo de los dos líderes, dos de los principales, o tal vez los dos principales líderes, dos de los tres, los dos principales líderes políticos, y el doctor Balaguer. El profesor Juan Bosch y el presidente Balaguer, sostuvieron e hicieron el Frente Patriótico. De esa manera, los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana continuaron y consolidaron y ampliaron, evidentemente, ese mismo modelo de desarrollo económico. Los gobiernos del presidente Danilo Medina, que como usted muy bien apunta, ha mostrado mucha semejanza en el interés, a través de la visita sorpresa, del hombre del campo, que fue siempre el desvelo del presidente Balaguer, las personas más necesitadas y el hombre del campo, no solo mediante las leyes agrarias, sino mediante otras medidas también que tomó para fomentar, repito, el aparato productivo nacional. Esas visitas sorpresa, ese desvelo que ha tenido y que ha demostrado el presidente Medina con relación al hombre del campo y con relación también a todos los dominicanos, tratando de hacer lo mejor que puede para de esa manera fomentar el desarrollo nacional, pues nos recuerda ese permanente desvelo del doctor Balaguer por las clases más desposeídas y por el hombre del campo. En ese sentido, como usted muy bien apunta, lo que ha habido en cierto modo es una continuidad de ese modelo de desarrollo que inició el doctor Balaguer en el 66 y que consolidan los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana posteriormente, especialmente los gobiernos del presidente Danilo Medina. No, aquí, pero se veían y se ven los resultados en el asunto electorales, del campo para acá, los votos, se veían los resultados y se ven. Claro, en ese entonces evidentemente la sociedad dominicana ha cambiado. En ese entonces todavía el campo representaba el 60%, 57, 58% de la población dominicana. Ahora es menos, sí, pero todavía representa una porción importante y en términos electorales, por ejemplo, en el caso del doctor Balaguer, siempre los votos del campo, siempre los votos de la sierra. Por ejemplo, recordamos en esa época, Santiago especialmente, uno no podía terminar la provincia de Santiago si no habían llegado los votos de la sierra. Para ponerle un ejemplo, uno no podía pensar en el sur si no habían llegado los votos también de las montañas, de esas poblaciones, ¿verdad?, de Polo, para poner el caso de Barahona, o del Cercado, de esas poblaciones enclavadas ya en la montaña, en la sierra. Siempre fue un voto, y ha sido y será un voto importante para el país. El ejemplo más reciente es el del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, que últimamente los votos del interior fueron que le dieron el beneficio y el éxito ahora en las primarias de octubre pasado. Al parecer en el voto del sur, el voto del sur de su tierra y el voto del interior, evidentemente fue lo que pude ver en los resultados que arrojaron las primarias del 6 de octubre. Es decir que el doctor Balaguer, independientemente que se buscan los beneficios de los votos, pero él sí le interesaba el asunto de la reforma agraria, el asunto del campo, de las represas, el reguío de las... Él entendía que el campesino lo que necesitaba era tierra. Las leyes de reforma agraria cambiaron el sistema de tenencia de la tierra en la República Dominicana que venía desde la colonia. El presidente Balaguer entendía que al hombre del campo usted le ponía la tierra en las manos, le llevaba las escuelas, las policlínicas, los hospitales, los polideportivos, y eso fomentaba el desarrollo y el crecimiento del hombre del campo. Siempre fue una persona preocupada por el interior, porque creía profundamente que el desarrollo nacional estaba íntimamente ligado al crecimiento del aparato productivo nacional. Y de esa manera el hombre del campo siempre fue una pieza fundamental en sus gobiernos,
creo que también lo ha sido en el gobierno del presidente, en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Eso, sí. Creo que eso ha sido fundamental. Ellos entienden que promoviendo el campo, pues se promueve el desarrollo. Hay otros presidentes y candidatos que no les gusta esa fórmula. Bueno, cada quien es libre de pensar como entiende, pero el hombre del campo, la tierra, siempre será importante. Yo creo que debemos estimular a que todo dominicano piense en hacer lo mismo, en continuar ayudando al hombre del campo y en promover el aparato productivo nacional. No, aquí, vi en estos días pasados, en estas semanas pasadas, un apoyo muy interesante, muy importante que se le diera al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el directorio. ¿Cómo se conforma esto? ¿Y por qué tomar la decisión de apoyar a Gonzalo Castillo en este caso? Sí, en ese momento le pusimos balagueristas con Gonzalo Castillo. Okay. El directorio presidencial balaguerista fue una plataforma política que se creó en el año 2016 para nuclear a los reformistas que entendíamos que el presidente Danilo Medina constituía la mejor opción de las que se le presentaba al electorado nacional y por ende le dimos nuestro apoyo militante en esa oportunidad. Ahora el mismo directorio presidencial balaguerista continúa, pero esta vez en un movimiento que se llama Balagueristas con Gonzalo, porque entendemos que es la mejor opción. Se le da continuidad, repito, a ese acuerdo, ¿verdad? A ese acuerdo que ha permitido en los últimos 50 años, 60 años de vida democrática, el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana. Esos dos partidos han traído la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social y el crecimiento y el desarrollo de la República. Cuando se habla de discípulo, don Joaquín, usted es un discípulo del doctor Joaquín Balaguer, admirador, seguidor, familia, sobrino, seguidor y Gonzalo prácticamente es un discípulo de Danilo Medina. Entonces, ¿usted cree que Gonzalo podría desempeñar la función de gobernante parecido, mejor o semejante al presidente de la República? Mire, yo no he tenido la oportunidad de tener un trato muy de cerca con el señor Gonzalo Castillo. Sin embargo, he visto sus realizaciones como su mentor político. Es un hombre de pocas palabras. No es un hombre de promesas, sino de realizaciones. Y por él, como por su mentor, no hablan las palabras, sino los hechos. Entonces yo creo que como su mentor también, lo conoceré. Como su mentor también, la cosa interesante, como su mentor también proviene de las tierras del sur. La gente que se cría en las tierras del sur, donde la naturaleza es brava, un poco más recia, esa naturaleza especial de esas tierras del sur tiemblan el carácter de los hombres y produce un material inmejorable para hacerle frente a las adversidades de la vida. Entonces yo creo que como hombre nacido en el sur, yo creo que es un hombre como su mentor, que por él no hablan sus palabras, sino los hechos. Para poder hacer cualquier paralelo, yo creo que es mejor esperar que él triunfe, asuma y esperamos que continúe por los senderos de desarrollo y de progreso que ha sabido llevar al país y que han sabido llevar al país esas dos organizaciones políticas, esas administraciones de esos dos, y especialmente de su mentor. En ese apoyo que ustedes le dieron al candidato Gonzalo Castillo en estos días, se esperan muchas cosas porque hay muchos reformistas dispersos en todo el territorio nacional. Más que, mire, el balaguerismo. ¿Tan disperso? El balaguerismo es un sentimiento nacional que tocó
las puertas del corazón de todas las familias dominicanas. Muy pocas, puede decirse que de alguna manera no fueron tocadas por las administraciones del doctor Balaguer. Y el balaguerismo es el corpus doctrinal, vamos a llamarle así, del pensamiento del doctor Balaguer. El Partido Reformista fue la expresión política de ese pensamiento. Pero los balagueristas tenemos un sentimiento que representa un código de ética, que representa un propósito firme, que representa un proyecto de nación. Y los balagueristas son mucho más hoy en día, pero por mucho más que la expresión política del balaguerismo que lo constituye, en su momento lo constituyó el Partido Reformista. Hoy en día no estoy tan seguro de que lo constituya. Entonces, ese apoyo del balaguerismo, que repito, es mucho más, y es un sentimiento diseminado por todos los confines de la República, es el que le dio el apoyo al candidato Gonzalo Castillo por entender que es la mejor oferta que se presenta con miras a las elecciones del próximo año. Joaquín, usted nos permite una pequeña pausa y volvemos. Natural. Conversando con Joaquín Ricardo, nosotros nos sentimos muy a gusto conversando con el señor Ricardo. ¿Qué de las cosas que usted ve en las calles, en las provincias, en los pueblos, les recuerdan más al doctor Balaguer en su quehacer como presidente de la República? Bueno, es difícil pero las presas porque el concepto no era solo almacenar el agua, sino también hacer alrededor de ellas una red de canales de riego que permitiera la irrigación de tierras y la pusiera a producir, que fue todo el concepto alrededor de las presas, ¿verdad? Las presas, los aeropuertos. Los aeropuertos, la mayoría lo construyó el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, Barahona, por ejemplo, puertos y aeropuertos, pero los mismos aeropuertos, porque la ampliación de Puerto Plata, el hecho de hacer la construcción en Barahona como pivote para que sirviera de desarrollo la región sur en su momento, ¿verdad? La ampliación aquí en Aeropuerto Internacional de las Américas. La reforma agraria, las tierras que se destinaron, por ejemplo, a del Bajo Yuna, que se destinaron para la reforma agraria, que fue un buen momento para el hombre del campo, ¿verdad? Pero la mano del presidente Balaguer está en todos los lugares. Cada vez que veo, por ejemplo, un proyecto habitacional, yo recuerdo que esa era una obsesión también del propio presidente Balaguer de dotar en la medida que él pudiese a todo dominicano de una vivienda. Él le hacía esas inversiones a los de abajo, en medio y arriba. Yo diría que solamente a las personas de escasos recursos, de abajo se dedicó más. Personas de escasos recursos, sí. Pero también construyó para clase media. Fomentó, en cierto modo, la creación, fue el creador y fomentó la consolidación de una clase media en la República Dominicana, junto naturalmente con el sector privado, porque siempre entendió que el gobierno, la función del sector privado era fundamental en su ayuda para el gobierno de la República. Pero cada vez que yo veo esos proyectos habitacionales regados en todo el país para personas de escasos recursos, también veo esos proyectos, reitero, habitacionales para la clase media,
Pienso, por ejemplo, en las Lauras en la Núñez de Cáceres, en la Pedro Enrique Sureña, en la César Nicolás Penson, donde se le permitía el acceso a la clase media a un buen apartamento. La José Contreras, siempre residencial José Contreras, siempre pagando naturalmente, pero eran apartamentos amplios de construcción, de casi 200 metros de construcción en algunos casos. El mismo Gregorio Luperón, en la avenida Luperón. Son proyectos que me recuerdan su desvelo permanente porque la gente tuviera su casa, porque todo el que pudiera tuviera acceso a una vivienda digna. Lo que era la vivienda y la tierra siempre me recuerdan. ¿Cómo usted percibe? Nos imaginamos que usted se traslada a veces al interior. ¿Cómo usted ve la situación de la red vial construida por el exministro Gonzalo y actual candidato del PLD, que ha conectado a nivel nacional y con esa seguridad permanente? Se ha avanzado muchísimo con esa red vial, indiscutiblemente, y el servicio de monitoreo de las carreteras realmente funciona y es un logro incuestionable, innegable, no se puede ocultar, e importante, porque eso le permite a usted transitar las carreteras con cierto grado de seguridad, en el sentido de que si usted tiene un percance, hay una situación que se le presenta, usted va a tener el auxilio pronto que usted requiere, porque cualquier persona que sufra por una situación de una goma, de un neumático, de cualquier inconveniente en el motor, pues tener en las carreteras a alguien que pueda auxiliarle es importante, porque nadie quiere cortar el viaje, dejar su vehículo, tener que irse en otro vehículo que le pueda ser útil en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, y la República Dominicana, desde la época del doctor Balaguer, comenzó y tiene, creo que es uno de los países mejor conectados del continente americano. La cantidad de kilómetros de carreteras que hay aquí, que son 5.000 kilómetros, 6.000 kilómetros cuadrados, un poquito más, que hay en carreteras bien conectadas, bien trazadas, que permite un desplazamiento del ciudadano sin ningún tipo de inconveniente, del sur al norte, del norte al nordeste. Las carreteras también que se han terminado alrededor de los proyectos turísticos. De eso le iba a hablar, que como que no se nota mucho que el expresidente fenecido Joaquín Balaguer se dedicara al turismo, pero sí él lo hizo. Y el presidente de la República ha sido increíblemente, ha crecido el turismo de una forma vertiginosa. Hay que comprender, en la época del doctor Balaguer, la gente no entendía bien todavía lo que era el turismo. Comenzaron a desarrollarse tímidamente, obviamente el sector privado comenzó con sus esfuerzos en Punta Cana, ¿verdad? Romana también tenía, ya en cierto modo estaba comenzando con las villas en la década del 70. Después se comenzó con Puerto Plata, ¿verdad? Posteriormente Samaná, el doctor Balaguer hizo toda la transformación en Samaná, ¿verdad? Los puentes de Cayo Levantado, el mismo puerto, ¿verdad? Y eso posteriormente entonces vino el desarrollo ya no solo de lo que es Punta Cana, sino todo lo que es el litoral este, ¿verdad? Y ese desarrollo litoral entonces vinieron las carreteras que permitieron la interconexión, y que hoy en día el desplazamiento hacia el este de la República se hace en carreteras de primera, y eso hay que reconocerlo, que es una labor que han realizado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente los gobiernos del presidente Danilo Medina, y en ese sentido el señor Castillo, que fue el ministro de Obras Públicas, hasta su decisión de abandonar esa cartera para dedicarse 100% al aspecto, a la política partidaria, ¿verdad?, a ser candidato,
candidato ganador de las primarias del 6 de octubre del Partido de la Liberación Dominicana, pues jugó un papel fundamental en eso. Y hay que resaltar, reitero, la importancia de la interconexión de esas carreteras, especialmente en el área del este. Cuando hablamos del doctor Joaquín Balaguer, él se dedicó a todos los sectores, construcción, represa, turismo, pero en los hospitales, hizo grandes hospitales el doctor Joaquín Balaguer, y el presidente de la República, con un atrevimiento positivamente, a reconstruir, a remodelar y construir 50 y algo de hospitales. Sí, ciertamente, la salud era un ente fundamental. Si usted no tiene salud, usted no puede trabajar. Hay que ubicar a cada quien en su contexto. La República de 1960-70 era una república de 3.5, 4 millones de habitantes. No es la república de 12 millones de habitantes que es el día de hoy. Entonces el doctor Balaguer construyó los principales centros hospitalarios en ese entonces, el Arturo Grullón en Santiago, aquí en la capital del área Contreras, todas esas ¿Están ahí todavía? Que todavía están ahí. Estaba también los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que ya hoy en día desapareció para integrarse al Sistema Nacional de Salud, y posteriormente, repito, con el crecimiento del país, pues se han construido y se han remodelado otros hospitales. Creo que, como usted dice, alrededor de 50 hospitales que se han intervenido al mismo tiempo. La Ciudad de la Salud aquí. Se han ido construyendo. Así como están construyendo la Ciudad de la Salud, como hizo el doctor Balaguer con la Plaza de la Salud en su momento, ¿verdad? Exacto. Y lo que era también, en cierto modo, que la gente lo veía como muy ambicioso de parte del doctor Joaquín Balaguer y ahora no alcanza. El concepto de la Plaza de la Salud en ese momento era porque el doctor Balaguer entendía que el dominicano, especialmente las personas de menos recursos, debían tener también un hospital de un nivel superior, donde pudieran acudir en un momento dado en que la enfermedad de uno de ellos así lo requiriese. Y la idea fue esa. Posteriormente ha ido cambiando un poco, porque las circunstancias han cambiado, pero la idea primordial era esa, ¿verdad? Entonces creo que con esos centros hospitalarios que se construyen adicionales es importante, y eso también es un logro que no se puede negar. Y el dominicano que acude, por ejemplo, y que tiene y presenta su tarjeta del SENASA, del Seguro Nacional de Salud, es atendido en los hospitales y se encuentra conforme con la atención. Bueno, siempre habrá tal vez un mayor número de pacientes de lo que en un momento dado pueda crecer, pero que también hemos crecido de manera vertiginosa, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Fíjese, les reitero, en 1960, 70 éramos 3 millones de habitantes, 3,5. Y se complica más con el asunto, la situación que no podemos evitarle de los vecinos haitianos. Hay que sumarle la enorme migración haitiana, que siempre ha visto en el este su forma de sobrevivir a una penosa situación en que está sumido la República de Haití, y que ha sido lamentablemente abandonada por las grandes potencias, por la comunidad internacional. Entonces hay gente que viene exclusivamente a hacer uso de los hospitales dominicanos. Sí. Van, las parturientas la traen aquí, faltándole una semana, y la tiran en vehículos. Así es. Y eso hay que tomarlo en consideración también, que esa es una demostración también de nuestro respeto y nuestro trato con la vecina nación. Sí. ¿Qué harían? ¿Qué pasarían con esos seres humanos? Pero es innegable también que vienen y que representan una carga para el Estado dominicano. Está habiendo un mayor control en la frontera en estos momentos. Independientemente del control, sí. Siempre vendrán. Es innegable que hay tenemos que convivir una mayor vigilancia. Es tal vez nuestro principal problema. Sí. Es tal vez nuestro principal problema. ¿Qué le parece a usted esa titulación que hace el presidente frecuentemente, dándole a una persona su título de tierra
que con ellos pueden hacer muchas cosas, préstamos, hacer sus inversiones, alrededor de unos 70.000 y algo de títulos ha entregado el presidente de la República a gente que su tierra no la tenían oficialmente. Así es, hay una comisión de titulación que ha hecho una labor que hay que alabar. Que el doctor Balaguer se preocupaba por... Hay que alabarla. Bueno, nosotros teníamos, en ese momento lo que hacíamos era tratar de entregar la tierra y de entregar la vivienda, ¿verdad? La vivienda también, en ese momento, había muchas que estaban levantadas en el interior del país, y lo que hacía era que se entregaba y se constituía en un bien de familia, que de esa manera usted no podía nunca enajenarla, y siempre quedaba en manos familiares. Sí. Pero es natural que también los tiempos evolucionan, han cambiado, y ahora es evidente que hay que hacer al ser humano sujeto de crédito. Y de esa manera, cuando usted le entrega un título de su vivienda, eso le permite a esa persona ser también en el futuro sujeto de crédito. No necesariamente porque va a vender la vivienda, sino que sencillamente le permite ser sujeto de crédito. Porque las cosas han cambiado y el mundo se ha vuelto más complejo. Ese crédito que usted dice, ellos van a donde los usureros y acaban con ellos. Con su título usted puede ir al Banco Agrícola, hacer un préstamo para su tierra. Claro, de esa manera usted tiene acceso a un crédito bancario a tasas mucho mejores que si usted cae en manos de la usura, porque evidentemente cuando usted cae en préstamos del 10, del 15 o del 20% mensual, que a veces usted tiene que hacerlo en virtud de una enfermedad, de una catástrofe que se presenta en la familia, pues yo creo que es muy importante el que usted pueda ser sujeto de crédito, y eso hay que reconocerlo, que lo ha realizado el presidente Medina, que ha entendido que eso es importante también para la convivencia y para el ser humano. Y usted sabe lo difícil que es conseguir un título por la burocracia misma del Estado, y es el Estado que está haciendo todos los esfuerzos y ha podido otorgar 70 y algo, casi 70, con el esfuerzo del gobierno y los funcionarios, pero es que la misma burocracia del Estado hace casi imposible esto. Claro, y además es un proceso de verificación. Algunas tal vez también pudieron ser entregadas, hay que delimitar tierras, parcelas, y es una labor acuciosa, es una labor que conlleva su tiempo, es muy difícil. Pero sin embargo creo que andan por los 70.000 titulados. Casi 70.000 y algo. Los 70.000 titulados, y eso es importante, son 70.000 personas que son sujetos de crédito, y que no caen en manos de la usura. Nos quedan unos 2 minutos, 3 minutos. La función de la Fundación Joaquín Balaguer, el proceso es a nivel nacional, usted está organizando eso. El doctor Balaguer, cuando creó esa fundación, quiso limitarla básicamente a que ayudáramos a aquellos nobles escritores perdón, que no habían podido publicar por falta de fondos una obra, perdón, lo ayudáramos en eso. Pero nosotros nos estamos dedicando a promover, perdón, un momentito. Que es una de las mejores cosas que ha dejado el doctor Joaquín Balaguer. Claro, a promover, le reitero, a promover su figura, a promover sus escritos, y queremos en este año tratar de poner todos sus libros en línea para que de esa manera resulten asequibles a todo el mundo de manera gratuita. ¿Alrededor de cuántos libros más o menos? Hay alrededor de 35 volúmenes que nosotros queremos, que son sus obras, ¿verdad? Pero queremos ponerla a disposición en línea, en la internet, gratis, para que todo aquel que tenga interés en consultar una obra del doctor Balaguer, sea el Cristo de la Libertad. De esas 35, ¿por cuál más usted se apasionó o se apasiona? Bueno, yo creo que hay 4 obras fundamentales, que es lo que la gente quiere ver, lo que la gente más lee. El Cristo de la Libertad, Las Memorias de un Cortesano, La Isla al Revés y Los Carpinteros. Pero hay otras obras importantes, como por ejemplo La Palabra Encadenada, que es una radiografía moral
del régimen de Trujillo rápidamente, de un hombre que tuvo una posición importante y de una agudeza y de una inteligencia con el doctor Balaguer. Pero eso es la fundación. Queremos promover su obra en todo el sentido más amplio de la palabra. Estamos también recopilando un poco algunos vídeos cortos con sus principales obras. En eso estamos, haciendo un esfuerzo para promover. Es interesante porque la vida y la obra de Joaquín Balaguer. Hay generaciones que es interesante que sepa que... Así es, generaciones que tal vez desconocen por cualquier razón, y queremos poner eso a disposición de las presentes y de las futuras generaciones. Nosotros continuamos aquí a su orden, ¿no? Aquí. Y de agradecerle que nos haya visitado. Igual de nuestra parte, honrado de estar con usted. Gracias, muy agradecido. Buenas noches. Sí, buenas noches.